Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy continuamos trabajando con el concepto de serie de potencias que fue presentado en la clase anterior. En particular, cuando uno trabaja con serie de potencias, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que dijimos en aquella clase. Una serie de potencias viene a ser algo así, digamos muy informalmente, como un polinomio infinito. Y más precisamente una expresión al estilo de los polinomios. Si fuera un polinomio, estamos limitados a que esto en algún momento se tiene que detener. Es decir, tiene que haber un grado que aquí lo podríamos llamar como n. Si lo dejamos así como está, hasta un grado n tenemos un polinomio. Sin embargo, la serie de potencias libera esta restricción y podemos considerar infinitos términos distintos de cero. Es decir, podemos considerar suma infinita. Hay dos aspectos importantes que tenemos que considerar sobre esto. El primero es que esta expresión, si ustedes le asignan un valor real a x, un número real, para reemplazar en x, ustedes van a tener una serie numérica. Esa serie numérica puede ser convergente o divergente. Así que nosotros podemos hablar de dominio de una función. Esto define una función, pero el dominio ya no son todos los reales, son todos los valores de x que hacen la serie convergente. Entonces la primera idea, que fue lo que trabajamos ayer, es la noción de dominio de una función, si lo quieren ver así. Y vimos que eso se trata de un intervalo de convergencia. Bien. Eso es lo primero, lo que revisamos en la clase anterior. Lo segundo, podríamos decir que se trata de encontrar una fórmula para esta función. En otras palabras, encontrarse con una serie de potencias y poder decir que esa serie, digamos, asociada al intervalo de convergencia que ya hemos encontrado, viene a representar una función que puede ser conocida por ustedes de antemano, como 1 sobre 1 menos x, o cosas de ese tipo. O algunas otras funciones como logaritmos, incluso como ya liberando un poco las cosas y abordando desde otro punto de vista, también pueden aparecer otras funciones más como la exponencial o las trigonométricas. Pero eso debería quedar para más adelante. Entonces, básicamente, este segundo paso viene a ser como, a partir de la serie de potencias, asociar a una función. Eso es lo que vamos a hacer un poco hoy día. Bien, para poder pasar a lo siguiente, vamos a limpiar lo que está anotado en la pizarra. Entonces recordemos lo que era la serie geométrica. Esto nosotros lo hicimos en la parte de la serie numérica, que era básicamente, cuando tenemos una serie geométrica, yo puedo encontrar la suma de la serie en caso que tengamos convergencia, y eso lo vamos a aplicar a series de potencia. Así que un ejemplo importante de serie de potencia es proporcionado por la serie geométrica, y nosotros tenemos que recordar esta fórmula que está encerrada. Así que la serie de potencias, donde los coeficientes que acompañan a la x y a la n son todos iguales a 1, y empezando desde n igual 0, todo esto es importante. Esa serie de potencias converge cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Es decir, ustedes reemplazan un x que cumple esa condición, obtienen una serie numérica que converge y converge a lo que está a la izquierda. Converge a esa función que es 1 sobre 1 menos x. Entonces este es nuestro primer ejemplo básico de que a partir de la serie de potencias nosotros podemos asociar una función. Ahora esto no está limitado a esa serie en particular y a 1 sobre 1 menos x. Eso podemos hacer algunos ajustes sobre el x que estamos considerando, y eso es lo que viene en los ejemplos.
Así que nuestro primer ejemplo va a ser, bueno, demostrar que esta serie de potencias viene dada por esa función, 1 sobre 2 más x cuadrado, y determinar para qué valores de x la expresión es válida. Y bien, a la izquierda tenemos una función que está definida para todos los reales, pero la serie no va a ser convergente para todos los reales, entonces la condición sobre el x, para encontrar que la expresión es válida, viene dada básicamente por la serie de potencias. Eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces lo tenemos que reescribir de alguna manera que sea adecuada. Aquí está dicho cómo, pero para poder dar una noción de esto, tenemos 1 sobre 2 más x cuadrado, y a mí me gustaría tener 1 más algo, que dependa de x. Como aquí tenemos un 2, lo razonable sería, digamos, sacar un factor 2. Y eso explica el 1/2 que viene por delante de todo esto. 1/2. Y ahora estamos en condiciones de completar ese cuadrado. O sea, completar esto de aquí, lo vamos a cambiar por lo que tiene que ser. Esto me soluciona el problema del 1, pero no me soluciona que después tiene que venir un menos. Así que si hacemos un poco más de trabajo sobre esto, seguimos con el 1/2, 1 sobre 1, y aquí ponemos menos. Y para arreglarlo por como está arriba, deberíamos tomar entonces menos x cuadrado sobre 2, que es justamente lo que ustedes tienen en la fórmula centrada. Por lo tanto, escrito de esta manera, salvo por el factor 1/2 que está por delante, que no da mayor problema, nosotros tenemos una expresión del tipo 1 sobre 1 menos algo. Y ese algo debería ser la razón de la serie geométrica. Si usamos la fórmula anterior para menos x cuadrado sobre 2, vamos a tener entonces que la función dada es 1/2 por la serie geométrica, empezando en 0, y con razón menos x cuadrado medios. El resto es simplemente reescribir lo que está aquí. Tenemos menos 1 a la n, aquí a la 2n, sobre 2 a la n, y eso puede ingresar, el factor 1/2 puede ingresar a la serie, lo que me da el n más 1. Así que tenemos lo que queremos. Nos falta saber cuándo esta expresión tiene sentido, cuándo podemos hacer esto, y en realidad eso también viene dado por la fórmula 0.1. Así que para saber cuándo la serie converge o cuándo podemos usar esta serie, necesitamos usar esa condición que dice que el valor absoluto de la razón de la serie geométrica tiene que ser menor que 1. Al menos no hace problema, con el valor absoluto no aparece, el resto es todo positivo o 0. Así que x cuadrado tiene que ser menor que 2. Y eso da que el valor absoluto de x tiene que ser menor que la raíz cuadrada de 2, como tenemos en la conclusión. Voy a dar 5 minutos para que piensen en el ejercicio. Les voy a dejar anotado por ahora esto. Entonces usted tiene 5 minutos para el ejercicio que está abajo. Por lo cual, naturalmente, vamos a pausar la grabación. Bien, pasamos a la resolución de este ejercicio, para lo cual tenemos que tomar 1 sobre 1 menos 2x. Y usar de alguna forma la identidad 0.1. Así que la fórmula 0.1 es lo mismo, pero con un x en lugar del 2x. Así que nosotros tenemos que usar 2x en este momento.
nos va a quedar la serie geométrica, empezando con n igual 0 hasta infinito. Sería, bueno, esencialmente una geométrica con razón 2x. Y bueno, dentro de esto, 2x en paréntesis elevado a n es 2 elevado a n por x elevado a n. Nos falta algo que no nos podemos olvidar. Para que la fórmula funcione, yo necesito que el valor absoluto de 2x sea menor que 1. Es decir, 2 veces el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1, y por lo tanto el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1/2. Es en esos casos que nosotros, bueno, tenemos convergencia de la serie de potencia y por lo tanto podemos usar la fórmula. Así que vamos a pasar ahora a lo siguiente. Vamos a limpiar todo lo que está aquí anotado. Con la serie de potencias podemos realizar algunas operaciones. Ciertamente que si tenemos convergencia de la serie de potencia sobre un mismo intervalo alrededor del centro, nosotros las podríamos sumar o restar o tomar una, multiplicarla por una constante. Eso como que se asume conocido acá, se podría hacer. Así que el problema fuerte que podríamos enfrentar es ver qué pasa con la multiplicación, si realmente podemos multiplicar o no estas dos series de potencia. Y para eso yo necesito dos series de potencias que tienen que ser absolutamente convergentes sobre este intervalo. Antes de eso, una observación. Esto está hecho para centro 0, y en realidad, cuando usted tiene la serie de potencia, el centro era x sub 0, y ahí tenía una función, un intervalo de convergencia alrededor del x sub 0. Ustedes pueden trasladar todas estas cosas hacia el 0, y básicamente asumir, no hay mucho peligro en esto, en asumir que el centro de la serie de potencia es 0, lo cual hace las cosas más simples. Dicho de esa manera, lo único importante para poder hacer esta suma, o digamos esta multiplicación, que es lo que vamos a hacer ahora, lo único realmente importante es que sea el mismo centro para las dos series de potencia. Aquí está hecho con centro 0 y centro 0, así que todo bien con eso. Y si ustedes, bueno, quisieran calcular los radios de convergencia de la F y de la G, de las dos series, este vendría a ser algo así como el mínimo radio de convergencia. O algo más chico. Así, por ejemplo, si una tiene radio de convergencia 3 y la otra tiene radio de convergencia 5, yo me podría quedar con el 3, que es el menor de esos dos, y decir que lo que voy a comentar a continuación sirve para valor absoluto de x menor que 3. Si ustedes quieren colocar algo menor que 3, todavía va a ser válido. Pero básicamente tienen que garantizar la convergencia de las dos series. Después aparece un C, que no sé qué tan intuitivo sea, pero lo importante es que son productos de los coeficientes de una y otra, y esos productos se van sumando. Y además, el K va aumentando mientras que el N menos K va disminuyendo. Nosotros podríamos notar esta suma, digamos, también de la siguiente manera. Y ustedes van observando que los subíndices, bueno, los subíndices del A suben mientras que los subíndices del B bajan, así que la suma de los subíndices siempre es N. Y eso recorre hasta que el A llega a sub N y el B llega a B sub 0. Eso es lo que ustedes tienen que poner como coeficiente. Entonces se han fabricado una nueva serie de potencias que converge absolutamente al producto cuando el valor absoluto de x es menor que r encontrado antes. Así que nosotros más todavía podemos decir que el producto de esas dos funciones es igual a la serie de potencias. Les voy a decir dónde proviene la idea de esto. Esto no constituye una demostración, pero
¿De dónde proviene? Básicamente estos C sub n medio extraños a priori. Viene de, bueno, la idea intuitiva viene de escribir esta serie de potencias, en desarrollarla. Y ver, por ejemplo, en un producto todos los de la izquierda contra todos los de la derecha, ver cómo obtenemos algo de grado cero. Para obtener algo de grado cero solamente puede ser el de grado cero en uno con el grado cero en el otro. Y ese es justamente el C sub 0. Para obtener algo de grado 1, necesito tomar algo de grado 0, multiplicarlo por algo de grado 1. O bien tomar algo de grado 1, multiplicarlo por algo de grado 0. Para obtener algo de grado 2, bueno, ustedes pueden seguir la idea. Algo de grado 0 con algo de grado 2. Algo de grado 1 con algo de grado 1. O algo de grado 2 con algo de grado 0. Y cuadrado, y así seguimos. Y eso me da una intuición sobre cuáles son los coeficientes. Y de por qué son los coeficientes que hemos presentado anteriormente. Como ejercicio, lo que está planteado ahí, se los voy a dejar para que lo piensen. Es rápido, lo voy a dejar unos 5 minutos también, por lo cual vamos a detener la grabación. Veamos qué podemos decir sobre este ejercicio. No hay necesidad todavía de dar la solución. Simplemente vamos a decir algo al respecto. La primera serie sabemos que tiene asociada una fórmula que es 1 sobre 1 menos x y que nos da también que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. En cuanto a la segunda, ¿qué tenemos? Eso nos hace pensar un poco más. Porque no es aplicación directa de la fórmula. Si nosotros llamáramos f de x a esta serie, no tiene la forma de una serie geométrica. Así que algo tenemos que hacer con eso. Tampoco pareciera que la pudiéramos arreglar para llevarla a una serie geométrica. Entonces tenemos que observar algunos detalles. Como por ejemplo que el x está elevado a n más 1. Si esta cosa empieza con grado 1, por ejemplo. Tengo eso y está dividido por n más 1 también. Así que esa expresión de que la n más 1 sobre n más 1 nos hace pensar ya sean derivados o en integrales. Uno dice, bueno, hay que la n más 1 sobre n más 1 esencialmente una primitiva de la función x elevado a n. O bien, ustedes podrían decir, si pudiéramos derivar, esto es importante, término a término, así se dice, o así se puede decir. Ustedes podrían decir, por ejemplo, que f' de x sigue siendo desde 0 porque como el menor grado antes era 1, entonces no hay ningún problema con eso. Y en esta situación ya conoceríamos la función asociada, porque esto corresponde a una serie geométrica, y después recuperaríamos la f integrando. Así que lo importante es que esto llama la atención sobre lo que está anotado con rojo. Si tuviéramos derecho a derivar término a término, podemos decir algo interesante sobre la función. Y podríamos ir avanzando y finalmente podríamos encontrar la f. Pero algo que no hemos hecho todavía. Sin embargo,
nos da la oportunidad, digamos, de seguir trabajando con lo siguiente. Lo otro que no está anotado, pero ciertamente ustedes podrían calcular radioconvergencia y darse cuenta que también sería con radioconvergencia 1. Vamos a limpiar todo lo que está anotado para ir a la siguiente. Bien, el ejemplo anterior nos motiva a derivar y a integrar series de potencias, pero necesitamos un teorema que tiene su justificación y todo para decir que efectivamente se puede hacer. Así que vamos a considerar un x sub 0 como centro de la serie de potencia está fijo, y un radio de la serie de potencia, un radio de convergencia, si ustedes lo quieren ver así, que también está fijo. Así tenemos una serie de potencia, que me define una función f mayúscula. Así que f mayúscula de x es igual a la serie de potencia. Vamos a suponer, bueno, la serie de potencias tiene centro x sub 0 y tiene un radio de convergencia que es un r que es positivo. Incluso está admitido el r infinito, en este caso en particular. Lo importante es que vamos a trabajar siempre dentro de ese intervalo. Una conclusión que podemos obtener, que en realidad, bueno, hay que demostrar estas cosas, así que, sin embargo, esas cosas están en los libros, así que quedémonos tranquilos con eso. Nosotros sabemos que la función es diferenciable sobre el intervalo que está arriba, y tenemos una fórmula para la primera derivada. En realidad, más que eso, uno podría derivar una segunda vez, una tercera vez, y todas las veces que uno quisiera. Eso sería como una versión más fuerte de este teorema, pero por el momento con una está bien. Y más todavía, para cada x en el intervalo que dimos arriba, tenemos que la derivada de la función es, si ustedes observan bien, se obtiene derivando término a término la serie de arriba. De hecho, esta expresión es la derivada de lo que está arriba, cuando n empieza en 1, y cuando n es 0, fíjense bien que eso también es importante, si n es 0 tengo una constante, la derivada de una constante es 0, así que el n igual 0 ya no aparece en esta suma. Tenemos que hacerlo desde n igual 1. Esta cosa del ver de dónde empieza la serie de potencias de la derivada y cosas de ese tipo, tiene algunas sutilezas en algún otro ejemplo, así que uno tiene que estar muy atento a ese tipo de detalles, saber bien dónde empiezan estas series de potencias. Lo interesante también es que el término general me queda escrito así. En otras palabras, podría término a término. Y para acá A real, este va a jugar el papel de la constante de integración. Cuando ustedes buscan las primitivas de la f, o la integral definida de f de x con respecto a la variable x, ustedes obtienen una función que es una primitiva y le tienen que sumar una constante de integración, que típicamente era una c mayúscula. Bueno, ese c mayúscula ahora he jugado el papel de él por una mayúscula. En la mayúscula viene a ser mi constante de integración, así que lo vamos a colocar al principio, como término de grado 0, si lo quieres ver así. Y todo lo demás viene de integrar el término general de la serie original. Aquí no hay problemas como ver dónde empieza la serie, porque ya sea un término de grado 0 o de grado mayor que 0, todos esos aparecen en la primitiva y todos tienen la misma fórmula, que en el fondo es x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1. Y lo único que nosotros hacemos es n más 1 al denominador, se lo pasamos a la sub n para tener una constante o una asociación de números reales multiplicando a las potencias de x menos x0. Así que efectivamente podemos derivar término a término, podemos integrar término a término. Y la convergencia está asegurada por lo menos en ese intervalo de convergencia abierto. A veces puede ser como que uno lo extiende un poco más y tiene que dar algún otro razonamiento, pero quedémonos solamente con el intervalo de convergencia abierto.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos dicho. Tenemos que demostrar que la arcotangente de X viene dada por la serie de potencia que ustedes pueden ver. Menos 1 elevado a n, por x elevado a n más 1, y todo eso dividido en n más 1. Y necesitamos que menos 1 sea menor que x y que esto sea menor que 1. ¿Cuál es la idea importante para poder resolver esto? ¿De dónde aún no se le puede ocurrir algo así? Bueno, como tenemos el teorema anterior que habla de derivadas e integrales, aquí nosotros tenemos arco tangente. La integral de arco tangente me queda más complicado de lo necesario, así que vamos a derivar, y la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y 1 sobre 1 más x cuadrado nosotros lo podemos asociar a una serie geométrica. Así que si nosotros conocemos una serie geométrica, o sea, una serie de potencias para esto que está a la derecha, para 1 sobre 1 más x cuadrado, vía una integral, podríamos encontrar la del arco tangente. Bien. Y de hecho ese es el plan que se usa en la solución. Nosotros usamos la identidad inicial, el 0.1, para menos x cuadrado, que viene a ser en el fondo la razón de esta serie de potencias, de esta serie geométrica que nosotros teníamos. Vamos a tener que la serie de n igual 0 infinito de menos x cuadrado, entre paréntesis, a la n, es 1 sobre 1 más x cuadrado. Así que ya tenemos una serie de potencias para 1 sobre 1 más x cuadrado cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Así que estamos listos con eso. Aquí un error que podría ser debido al teorema o aplicando el teorema. Vamos a borrar aquí. Aplicando el teorema anterior, yo puedo integrar en los dos lados. Vamos a tener que la integral del arco tangente, o sea, disculpen, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de arco tangente. Así que al lado izquierdo estamos listos y tenemos la función que nosotros queremos. A la derecha tengo que integrar, o sea, bueno, a la derecha tengo la integral de la serie, y el teorema me dice que la integral de la serie es la serie de la integral. Aquí estamos usando el teorema. La primitiva de x a la 2n es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y como me decía el teorema, en realidad nosotros tendríamos que poner como la constante de integración por fuera, así que vamos a borrar aquí. Deberíamos colocar una única constante de integración fuera de todo esto. Le voy a poner a la derecha porque no me da más el espacio, pero en el fondo eso es. Así que la arcotangente viene dada por la serie de potencias que nos pedían encontrar, más una constante de integración. Y ahora viene el problema de cuánto vale esa constante. ¿Qué podríamos hacer para encontrar la constante de integración? ¿Qué podemos hacer? Bien. De alguna forma lo que hacemos con la constante de integración, para poder encontrarla, es algo que se hace en otros contextos del cálculo. Y es que, bueno, aquí tenemos una función que es la arcotangente y tenemos una segunda función que viene dada por la serie de potencias en un cierto intervalo. Son dos funciones que difieren por una constante, y para poder encontrar esa constante, una cosa razonable es elegir un
un punto del dominio de estas funciones y de la parte común y reemplazar. En realidad no es mucho más lo que tenemos para hacer. Así que podemos evaluar. En un valor especial de x. En realidad no tenemos muchas opciones, sobre todo si miramos la serie potencia. Bueno, en el caso del arco tangente no conocemos muchos valores del arco tangente, así que la cosa no va tanto por ahí. Y en la serie de potencia nosotros queremos reemplazar el valor más simple que se nos pueda ocurrir. Y en ese caso podríamos poner, por ejemplo, x es igual a 0. Así que igual a 0. Bueno, como aquí empezamos con x elevado a 1, entonces todos los términos desaparecen. Entonces me queda el arco tangente de 0 es igual a 0 en la serie, más c. Y eso me dice cuánto vale el c. Porque el arco tangente de 0 es 0. Vamos a pasar ahora a la siguiente página, al que tenemos. Van a tener unos 5 minutos para que piensen en el ejercicio que está propuesto. Por lo cual vamos a tener la grabación, van a tener los 5 minutos y como siempre pueden hacer consultas entre medio para esto. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Nosotros tenemos a la izquierda 1 sobre 1 menos x cuadrado, que de alguna forma tendría que estar asociado con la geométrica, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que está a la derecha es una serie geométrica que se relaciona de alguna forma con lo original. Así que parece buena idea empezar con la geométrica, a escribir de qué se trata eso. Así que nosotros tenemos que 1 sobre 1 menos x es la serie de x a la n empezando con n igual 0. Estos términos de aquí son del tipo n más 1 por x a la n, o si ustedes prefieren n por x a la n menos 1. Parecía que está relacionado con derivar lo que está arriba. Si nosotros derivamos el lado izquierdo, obtenemos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y si derivamos a la derecha, bueno, tenemos que empezar en 1. Y esta serie es justamente la que está abajo. Porque si ponen n igual a 1, les queda 1 por x a la 0. Si ponen n igual 2, les queda 2x elevado a 1. Si ponen n igual 3, les queda 3x cuadrado y así por delante. Y todo esto sirve cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Así que el teorema, en el caso de derivar, nos permite hacer esto. A modo de observación, el teorema no es válido cuando las series no son series de potencia. Es decir, nosotros podríamos fabricar series de otro tipo, también usando una variable x, pero que no sean series de potencia y nosotros no podríamos derivar término a término. Así que en el fondo valorar el hecho de que sea una serie de potencia es lo que me permite hacer lo que hemos hecho antes. Y el ejemplo que vamos a tomar es una serie, como pueden ver, de seno de n factorial por x, todo esto dividido entre n cuadrado. Esa serie no serie de potencia. Sin embargo, ustedes reemplazan un valor de x y van a tener una serie convergente. La justificación de la convergencia viene de dos cosas. Primero, de convergencia absoluta. Entonces, esencialmente ustedes estarían pensando en colocar un valor absoluto de seno de n factorial por x. Y eso es siempre menor o igual que 1, con valor absoluto. Así que el otro que es razonable, como ya tenemos en desigualdad, más criterio de comparación.
Sin embargo, si yo derivara término a término, obtengo la serie de n factorial por el coseno, de n factorial por x, todo esto dividido entre n cuadrado, y eso diverge para x reales. Quizá la justificación para todo x real sea un poco más difícil, así que les voy a dar la idea con el x igual 0. Si ustedes ponen x igual a 0, el coseno de 0 es 1, así que me queda n factorial sobre n cuadrado. Y aquí es bastante simple usar el criterio de la razón. Con el criterio de la razón les va a quedar que esto diverge. Así que sabemos que diverge por lo menos para x igual a 0. En realidad para los x que son racionales por lo menos, que ya en conjunto un poco más grande dentro de los reales, si el x fuera racional funciona básicamente la misma idea. Aunque no nos vamos a tener mucho en eso, por lo menos ya tenemos un valor donde esto no se cumple, así que no podemos derivar término a término cuando la serie de potencia, cuando la serie no es serie de potencia, en general. O por lo menos aquí tenemos un ejemplo donde no se puede hacer. Para ir cerrando la clase, les voy a dejar que revisen este ejercicio. Les voy a dar unos 10 minutos entre los tres ejercicios. Por lo cual comenzamos ahora y tenemos la grabación. Bien, más que revisar la solución en detalle, vamos a dar algunas ideas para lo que podemos hacer en estos ejercicios. En el caso del primero, sería interesante observar que, dado que el x es distinto de 0, el valor absoluto del término general es mayor que 1. Ahora, si el x es muy pequeño, ustedes no van a estar de acuerdo con esto, pero sí van a estar de acuerdo para un n grande. Y aquí recordemos lo que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, para poder concluir que diverge, es calcular el límite cuando n tiende a infinito de n a la n x a la n. Si fuera convergente, esto sería 0. Entonces la pregunta es si realmente pasa eso o no. Entonces eso es lo que valdría la pena pensar aquí. Para el segundo ejercicio tengo series de potencia. Así que en el primero tengo un a sub n, como le habían llamado inicialmente, que viene a ser la exponencial. Y acá tengo un a sub n que es 1 sobre n menos 4 logaritmo de n. Y uno estaría interesado entonces en encontrar un radio de convergencia. No digo que esto sea todo de la solución, pero el radio de convergencia es 1 sobre r minúscula, donde r minúscula es el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a n más 1 sobre a n. En el primero es directo calcular esto. En el segundo hay que trabajar un poco más, pero tampoco debería ser difícil para ustedes. Y ahí lo importante va a ser que el n crece mucho más rápido que el logaritmo de n. Y ese tipo de cosas les permitirían encontrar la solución. Cuanto al tercero, es siempre llevar a la forma 1 sobre 1 menos algo. El primero debería ser directo de hacer. Bueno, ese algo también me dice cuál es el conjunto donde esto converge. En el segundo, no tan directo porque no tengo el 1 menos abajo. Tengo un 4 menos, pero eso se arregla como vimos al principio de la clase. Así que, en caso que no lo hayan resuelto en estos 10 minutos, tienen ahí un trabajito pendiente que lo vamos a revisar al principio de la clase que viene. Vamos a dejar la clase hasta este punto.
por lo cual vamos también a detener la grabación. Muchas gracias por la atención de ustedes. Esperamos que esto les sirva y nos encontramos en una próxima clase.